Prólogo. Anabel se estaba terminando de arreglar para acompañar a Clara, su mejor amiga, a una ridícula doble cita. Le insistió tanto para que la acompañase que no fue capaz de darle una negativa. Clara iba a reunirse al fin con un hombre al que había conocido mediante una de esas aplicaciones que conecta a personas supuestamente compatibles. ¡Qué tontería! Según su amiga, el joven en cuestión, además de ser atractivo, era muy dedicado a su trabajo, porque a su corta edad ya contaba con varias empresas y negocios funcionando en la ciudad. Su hermano menor estaba en las mismas condiciones, y eso le hacía pensar a Clara que eran perfectos para ellas, que, después de tanto tiempo solteras, ya era hora de que salieran con tipos maduros. Anabel no estaba tan convencida de eso. Ella solo quería acabar cuanto antes con aquella farsa y estar muy atenta a las intenciones de esos dos sujetos, porque en todo aquello había algo que no le cuadraba. ¿Cuál era el motivo de que dos exitosos hombres de negocios se involucraran con chicas como ellas, que todavía estaban estudiando en la universidad? Pensaba que no tendrían muchas cosas de las que hablar. Llegó un mensaje al WhatsApp, era de Clara, para decirle que la esperaba en la puerta de la entrada. Desde niñas habían vivido en el mismo edificio, así que compartieron su vida desde el jardín de infantes. Su amiga se veía muy emocionada. No paraba de hablar de aquel hombre que, según ella, era todo un caballero, atento y amable, que siempre le estaba preguntando cómo iba su día y si quería algo en particular. Anabel era de la opinión de que todos los tipos eran iguales y al final buscaban el mismo objetivo, solo que unos tardaban algo más que otros en manifestarlo. Un auto de esos que son en extremo costosos, con la marca de varios círculos unidos en el frontal, llegó para recogerlas. Los dos hombres se bajaron para saludarlas. En efecto, eran muy guapos y elegantes. Les extendieron sus manos y se presentaron con el nombre de Jake y Matthew. El interior del coche era igual de lujoso que el exterior, y tan cómodo que parecía volar, porque no se sentía absolutamente nada del movimiento en la carretera, tan solo se veían los edificios pasar. Tenían reservaciones en uno de los mejores y más conocidos restaurantes de St. Edward. Cuando llegaron, una botella de champán les esperaba en su mesa. El sitio era muy agradable y el menú muy caro, por lo que Anabel se sintió un poco preocupada, pensando en el momento de dividir la cuenta. Matthew, el menor de los hermanos, insistió en que pidieran aquello que desearan, porque sería cortesía de ellos cancelar la factura. Como argumento, aseguró que su empresa de bienes raíces les dejaba mucho dinero, sin olvidar que su otra compañía de importaciones crecía cada vez más y estaba vinculada con gente muy poderosa. Clara, evidentemente muy feliz, eligió unos platos bastante caros. Por el contrario, Anabel se conformó con algo moderado, pues detestaba sentir que le estaban consintiendo demasiado, sobre todo viniendo de un par de desconocidos. La conversación era tan plana que rayaba en el aburrimiento. Ellos presumieron de sus viajes a Europa y de sus propiedades en toda la costa oeste del país. No perdieron la ocasión de invitarlas a pasar unos días en su casa de California, haciendo énfasis en que allí conocían a gente famosa. Mientras fingía escuchar atentamente las excelentes cifras que Jake les mencionaba acerca del mercado inmobiliario, Anabel se fijó en uno de los cocineros del restaurante. Se trataba de un chico alto y muy delgado, cuya cara se le hacía familiar, aunque no podía verlo bien, porque parecía estar en una concentración máxima y su rostro no se despegaba para nada de la tarea que estaba realizando. Menos mal que uno de sus jefes se le acercó y al fin pudo verlo mejor. Era un muchacho que estudió en su misma facultad, pero ya se había graduado unos meses atrás. Le dio la impresión de que no se sentía muy feliz en su trabajo, y eso le hizo reflexionar sobre su futuro laboral, lo que significaba que tendría que empezar a tocar puertas para trabajar en una empresa afín a sus estudios. Clara, un poco molesta, le golpeó disimuladamente en la pantorrilla para hacerle saber que debía regresar a la conversación y no comportarse de una manera tan grosera con sus nuevos amigos. Cuando Anabel regresó a verla, le sugirió que la acompañara al baño, e inmediatamente los tipos se levantaron muy educadamente para darles paso. ¿Se puede saber qué haces?, dijo Clara, con tono de reproche. Perdón, reconocí a alguien de la universidad, respondió Anabel. Además de eso, continuó la enojada amiga, no entiendo tu actitud. Se han portado de lo mejor esta noche, y tú apenas respondes y no participas. Eso de pedir algo tan sencillo, por favor, debes aprovechar las oportunidades de la vida para probar cosas diferentes. Sabes que no me gusta que me paguen las cosas, respondió un poco molesta Anabel. Y sí, su vida parece algo fuera de lo común,
pero solo hablan de viajes y de gente que no conozco, y eso me parece muy aburrido. Estoy aquí por ti, no por ellos. Después de esta noche no quiero volver a salir con alguien que solo piense en cifras de dinero o exóticos y lujosos destinos. Es verdad, dijo Clara, más calmada. Eres una hippie romántica, se burló. Cállate, se rió de vuelta Annabel. La que cree en cuentos de hadas eres tú. De regreso a la mesa habían servido unos tragos, lo que puso en alerta a Annabel. Podría ser que les hubieran colocado algo en la bebida. No quería que esa fuera su última noche. Simplemente no los aceptó, y fue muy directa sobre los peligros que se pueden correr. Jake se disculpó inmediatamente y les entregó el menú del bar para que pudieran elegir algo nuevo y comprobaran que no tenían intenciones de hacerles daño. Al contrario, les gustaría que se divirtieran como nunca. Para compensar su error, las invitaron a uno de los más exclusivos clubes de la ciudad. Allí podrían entrar en la zona VIP, donde muy pocas personas tenían la posibilidad de ingresar. Clara aceptó inmediatamente la invitación y le hizo una seña a su amiga para ir y conocer algo que, por ahora, estaba fuera de su alcance. Annabel aceptó de mala gana. Mientras salían del restaurante, Annabel volvió a chequear a su antiguo compañero de universidad y el chico seguía con la cabeza metida en su trabajo. Ella pensó que, definitivamente, ese trago le caería mejor a él que a ella. Ya en el auto, les hicieron escuchar un concierto de música electrónica de una conocida banda que recientemente había dado un show en privado al que ellos asistieron. Al parecer, Clara los conocía, y solo hablaron de ellos durante el resto del viaje al club. Una vez allí, Matthew sacó una tarjeta muy curiosa de su chaqueta. Era metálica y tenía unos símbolos muy extraños. Les dejaron pasar por una puerta negra, muy diferente a la entrada normal, y se encontraron en un lugar deslumbrante. Había candelabros de cristal en el techo, estatuas de porcelana fina en varios sitios del salón, una barra de mármol blanco enorme ocupaba la mitad de todo el lugar y una variedad de licores, importados y muy caros, decoraban la pared. Annabel volvió a sentirse mal por estar allí a expensas de sus acompañantes. Clara, después de haberse tomado varios cócteles, ya estaba un poco ebria y empezó a bailar por todos lados. Incluso estuvo a punto de romper una de las decoraciones de la pista de baile. Eso sí, se sentían las dos muy felices, pero Annabel reconoció que ya era hora de retirarse, antes de sobrepasar sus límites y tener problemas con sus padres. Ella agradeció la invitación y anunció que tomarían un taxi de regreso para que ellos puedan seguir disfrutando de la fiesta. Jake se negó rotundamente e insistió en dejarlas en sus casas, sanas y salvas. Eso la tomó por sorpresa, pues pensó que intentarían convencerlas de que se quedaran más tiempo. Bueno, tal vez no eran tan malos como sospechó desde un inicio. En el parqueadero del club, Annabel reparó en una chica muy bonita, de negro cabello trenzado, que estaba sola detrás de un auto. Parecía observarles. Su presencia era imponente, y solo con mirarla sintió un poco de temor. En el interior del coche alzó un poco la cabeza para ver el cielo y... casi podría jurar que lo que parecía una sombra de color vino se atravesó por allí. Sin duda, el cansancio y el licor no eran muy buena combinación. El viaje fue silencioso, ya que Clara se estaba quedando dormida y los hermanos solo se regresaban a ver de vez en cuando. Algo no estaba bien. Tuvo un mal presentimiento, a pesar de que iban en la dirección correcta, hacia su casa. De repente, sintió tanto frío que empezó a temblar. Se arrimó a su amiga para entrar en calor, pero ella estaba aún más fría y sus labios tenían una coloración morada. Intentó gritar o decir algo, pero no pudo. El aire helado no le dejaba pronunciar palabra alguna. Pudo ver que Matthew tenía algo brillante en sus dedos, de los que salía una luz de la que provenía ese frío. Jake detuvo el vehículo en un parqueadero a una cuadra de su casa. Todo estaba muy oscuro y sentía que se iba a desmayar en cualquier momento. Clara no reaccionaba, seguía inmóvil, con la piel cubierta de escarcha. Los tipos salieron del vehículo y, como en una película de terror, se sacaron las chaquetas y, al arrojarlas al suelo, sus cuerpos cambiaron. Se hicieron más grandes y ahora unas escamas de color azul recubrían sus cuerpos, mientras que sus rostros se asemejaban a los de un lagarto. El mayor ostentaba unos poderosos cuernos alrededor de su cabeza, a modo de corona. Annabel no podía moverse a causa del intenso frío. Sus dedos estaban entumecidos y no lograba coger su teléfono. Las puertas del coche se abrieron y Jake sacó a Clara con mucha rapidez. Estaba aterrada. Segundos después,
El monstruo en el que se había convertido Matthew hizo lo mismo con ella, agarrándola por su cuello. Sus fauces eran impresionantes. No, no quería morir de esa manera, sin dejar un rastro o despedirse de su familia. En ese preciso instante, una pequeña bola de fuego cayó justo al lado de la criatura, y al explotar hizo que se separaran. Un joven de vestimenta negra la atrapó en el aire. Se había salvado por muy poco. La depositó suavemente en el piso y dibujó en el aire unas extrañas señales. De sus dedos brotó una luz cálida que la hizo entrar en calor nuevamente. La chica en la que se había fijado un rato antes se aproximó a ellos con su amiga en los brazos y la acomodó a su lado para que también pudiera entrar en calor y recuperarse. Los dos monstruos, furiosos, les atacaron, pero la joven de cabello negro esgrimió una espada y con rápidos movimientos hirió al más grande, que trató de huir mientras ella, con fuego en sus pies, saltó velozmente para darle encuentro y acto seguido le cortó la cabeza. Mientras, el otro chico, ataviado con una pañoleta negra en la cabeza, esquivaba los ataques de las garras de Matthew. De entre las sombras surgió un extraño sujeto vestido con una gabardina de color vino. Le ordenó que dejara de jugar y eliminara al poseso de inmediato. El que había sido su salvador obedeció, se agachó y con dos espadas curvas decapitó a su enemigo. Clara empezó a reaccionar y eso puso muy contenta a Annabel, que la abrazó diciéndole que esa sería la última vez que harían algo tan estúpido como salir con extraños. Su amiga, asustada al ver dónde estaba, gritó con fuerza al reparar en los tres desconocidos. La chica de cabello trenzado, muy molesta, hizo un movimiento con sus dedos que produjo un símbolo de luz que flotaba en el aire. Al acercarles eso al rostro, no pudieron moverse a causa del miedo. La luz se volvió más brillante y escucharon una especie de susurros que les hizo sentir mucho sueño, hasta que no pudieron más y se quedaron dormidas. A la mañana siguiente, Annabel se despertó con un leve dolor de cabeza, intentó recordar su cita doble y se irritó de inmediato al acordarse de que esos tipos fueron muy patanes, además de que a ellas les tocó pagar todo, incluyendo la gasolina de aquel vehículo rentado. Solo eran personas que aparentaban tener dinero. El mensaje de Clara no tardó en llegar. Se disculpó por la terrible velada y le juró que jamás volvería a utilizar aplicaciones de citas.